Amigos, seguimos con el estudio de Daniel, capítulo 9 de las 70 semanas, y ya estamos prácticamente terminando esta etapa del estudio. Muy importante tratar una pregunta en la que quedamos en el video anterior. La pregunta es: ¿hay evidencia de la futura existencia de un tercer templo? Porque este podría ser uno de los argumentos que dicen algunos dicen, bueno, no hay necesidad de un tercer templo. No hay necesidad para nosotros los cristianos de un tercer templo. Claro que no hay necesidad. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todo cambia, ¿verdad? Cambia el asunto del templo. Dice la Escritura, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. El templo físico pues pasaría a tomar en un segundo plano de importancia. Pero el asunto es, hermanos, que si la profecía nos dice que va a haber un tercer templo, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? No es nuestra voluntad la que se va a hacer, es la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos interesa es saber si Dios ha dicho que va a haber un tercer templo, si hay evidencia bíblica de esto. Entonces nosotros simplemente nos adaptamos a lo que la Escritura dice. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense. No. Yo creo que no va a haber tercer templo, pero si la Biblia lo dice, entonces tenemos que aceptar lo que la Escritura está diciendo, ¿verdad? No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Dios tendrá sus propósitos para que haya un tercer templo. Puede ser uno de sus propósitos el cumplimiento de sus profecías. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice: cuando miren la abominación desoladora puesta donde no debe estar, el Señor pone como señal la profecía de Daniel, la abominación desoladora, y nos está hablando de una profanación del templo. Entonces, si el Señor dice que va a haber una profanación del templo que aún no se ha cumplido, entonces nosotros vamos a buscar a dónde puede estar esa profanación de ese templo en el futuro. No estuvo con Antíoco Epífanes años antes de la venida de Cristo. En cierta forma se cumplió con él, porque él profanó el templo, sacrificó cerdos adentro del templo, derramó sangre sobre el altar y quedó el templo sucio y fue profanado. Entonces, ¿qué pasó luego con los macabeos? Recuperan el templo, vuelven a consagrarlo y sigue, pero el problema es, cuando yo digo no se cumplió, es porque años después, cuando Cristo viene, cuando el Señor viene, Él dice: cuando escuchen, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces huyen. Quiere decir que no fue con Antíoco Epífanes. Y si alguien dice, bueno, fue en el 70, hay muchos detalles. Por ejemplo, en el año 70 se dice que cuando el ejército romano rodeó Jerusalén, todavía no estaba el general Tito ahí en el lugar. Él los envió, pero cuando llegó el ejército no se detuvo y destruyó todo, ¿verdad? No era el plan inicial, la destrucción en el momento del templo y de la ciudad. Pero el ejército en el calor de la guerra pues lograron entrar a la ciudad y destruyeron todo. Miraron el oro que había en el templo y, como dijo el Señor Jesucristo en la profecía en Mateo capítulo 24, no quedó piedra sobre piedra. Sacaron absolutamente todos los tesoros que habían en el templo. Entonces, no hubo una profanación en ese sentido por parte de Tito. No metió ningún ídolo del general romano. Entonces todavía quiere decir que las palabras de Cristo están por cumplirse. Todavía hay un momento en el que habrá una abominación desoladora. La evidencia en Daniel, y vamos a volver a leer Daniel 9:27, no se vaya a aburrir, porque entre más leemos la palabra, más la vamos entendiendo. Entre más repetimos y vemos cada palabra, vamos encontrando más tesoros. Entonces, aquí hay algo bien interesante en estos dos versículos, Daniel 9, 26 y 27, referente al templo, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente. En el versículo 26 dice que el templo y la ciudad, el santuario, son destruidos. Y en el versículo 27 dice que hay un personaje que viene, que va a quitar el sacrificio y la ofrenda continua, y
implantará la abominación desoladora. Entonces vemos que para que implante la abominación desoladora es necesario que haya un templo. Y esa es una evidencia que está pendiente un tercer templo, ¿verdad? Ese es el primer argumento o primera evidencia que estoy presentando en este video. Segunda evidencia, y la vamos a encontrar en Apocalipsis. Y dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1 al 3. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí estamos viendo un templo, ¿verdad? Y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán o van a pisotear la ciudad santa 42 meses. Imagínense la relación. 42 meses, que es lo mismo que es la duración del tiempo de la gran tribulación. 3 años y medio, 1260 días. Y dice que van a pisotear por 3 años y medio, 42 meses, el templo y la ciudad. Y dice el versículo 3, y daría a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días más vestidos de silicio. Entonces, mis estimados, aquí hay una relación directa entre un templo en Jerusalén y la gran tribulación, ¿verdad? Es una evidencia clara que nos indica que va a haber un tercer templo. Aquí menciona, incluso concuerda con los tiempos, 42 meses. El tiempo que van a profetizar los 2 testigos es el mismo que el tiempo que va a tener el anticristo y que los gentiles van a pisotear y van a profanar el templo en Jerusalén. Así que nos queda meditar en esto. Si usted cree que no es necesario la construcción de un tercer templo, pues para los cristianos no es necesario. Para nosotros no es necesario. El pueblo judío no tiene a Cristo. Ellos todavía están en su pensamiento de la ley, del antiguo pacto. Incluso ese pensamiento de ellos puede ser usado por Dios. La construcción de ese tercer templo puede cumplir con los propósitos divinos. A veces nosotros pues no entendemos muy bien las cosas y decimos, no, ¿y para qué el tercer templo? ¿Para qué? Pero Dios, la mente de Dios va mucho más arriba que nosotros, va mucho más adelantada que la de nosotros, y Él tiene sus planes y sus propósitos, y uno de sus planes y propósitos es que va a haber un personaje que se va a meter al tercer templo, va a decir yo soy Dios, se va a sentar ahí, va a profanarlo, va a meter quizá una imagen de Él, y todo esto lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis y en otros libros de la Escritura. Entonces nos toca a nosotros ver todas esas posibilidades, ¿verdad? Que tienen un muy buen sustento bíblico y que nos pueden aclarar el panorama de las cosas que vienen. Entonces, mis hermanos y amigos, hasta aquí este video. Creo que terminamos la primera etapa de este estudio y vamos a ver con qué continuamos. Posiblemente tratemos... Hay otras profecías en Daniel muy interesantes, pero que ya se han visto mucho, como por ejemplo el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Es una profecía que es muy interesante y que habla de los últimos tiempos, ¿verdad? En donde los dedos de los pies representan al último imperio mundial. Los 10 dedos son lo mismo que los 10 cuernos de Daniel, y vemos una alianza ahí entre el barro y el hierro, una alianza que no es muy estable, y que una roca cortada, no por mano humana, o sea, venida del cielo, cae a los pies de esa estatua y le destruye. Es la venida de Cristo. Entonces podríamos ver eso, podríamos ver también la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Estamos pendientes a ver con cuál seguimos. Que el Señor les bendiga.